su última sesión. Ya estamos por acabar. Hoy vamos a ver un poco. Hola, hola. Uy, no sé si alguien me habló. Bien. Le decía que ya estamos por acabar. Ahí está, Sharon. ¿Cómo estás? Hola, Sharon. Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Ya culminando, ya rápido se pasó. Bueno, para mí se me pasó muy rápido el año con ustedes. Ya todos presentaron sus casos clínicos, ya vieron sus notas también. Y como les decía, vamos a cerrar nuestro año de formación hablando de las terapias de tercera generación en función de cuánto algunas de estas van bastante bien con la TED. La TED es una terapia bastante amable en realidad, se lleva bastante bien con mindfulness, de hecho parte mucho de técnicas como de relajación, de tomar conciencia del momento del estar en el momento presente, y que tiempo después, ya ahora en terapia de tercera generación, y se es conocido como mindfulness, pero sí que lo trabajamos también dentro de las terapias 3. Vamos a hablar de las tres más representantes de terapia de aceptación y compromiso, terapia dialéctico-conductual y terapia, y mindfulness, que no es propiamente una terapia, pero sí que es una técnica bastante utilizada. Ahora, también vamos a hablar un poquito vamos a hablar un poquito más de la terapia dialéctico-conductual, que es la que se usa más en algunos tipos de cuadros, como en los cuadros de TLP. Actualmente también se está utilizando con pacientes con problemas de conducta alimentaria, con bastantes resultados positivos. ¿Sí? Quiero comenzar preguntándoles si alguno de ustedes conoce, ha llevado alguna formación sobre terapias de tercera generación y qué tanto conocen de estas terapias. ¿Alguien conoce de las terapias de tercera generación? ¿Ha trabajado, trabaja con ellas? ¿Ninguno? Yo les he usado la parte de mindfulness. Me parece súper interesante poder, digamos, como que la gente siempre vive como en el pasado o en el futuro. Ujú. Mindfulness pues ayuda muchísimo a mantenernos aquí ahora, digamos, como para poderle enseñar a la persona digamos, como a construir su futuro, poderle decir como desde ahora, digamos, como tomar conciencia de lo que está pasando, digamos, aprender a sentir a su alrededor, que normal Ujú. que vive en el futuro nunca presta atención a su presente, a lo que está sintiendo, o digamos como a los olores, a lo que ve, a lo que escucha. Entonces, como comenzar desde ahí me parece súper bonito. Perfecto, sí, totalmente, totalmente. Funciona bastante bien, es una de las técnicas que yo también utilizo, se utiliza mucho no solo con adultos, sino también ahora con niños. Los niños también les va bastante bien. Se utiliza con una técnica complementaria, sin embargo, por ejemplo, en otras terapias como en la DBT, se utiliza como parte del modelo, como uno de los módulos de las terapias DBT, es el módulo de habilidades en mindfulness, en conciencia plena. Ayuda mucho a los pacientes a poder entrar en regulación. Buenísimo. Entonces vamos a hablar de esto, pero hoy día la agenda de hoy es poder terminar pronto esta sesión, es decir, poder hablar de grandes rasgos. Esta sesión no es una sesión formativa de terapia de tercera generación, así que la expectativa no es que ustedes salgan listos para aplicar terapia de tercera generación, menos en una clase. Esta sesión tiene como objetivo mostrarles a ustedes estos tipos de modelos van bastante bien, qué técnicas pueden ustedes tomar, como el mindfulness, que conozcan del modelo y si esto les interesa, pues bien, pues investigar, leer un poquito más sobre alguno de los modelos. Así que quiero hacer pronto esto para luego tener un tiempito para poder despedirnos
de, de este año que hemos venido trabajando juntos. ¿Ok? Bien, terapias de tercera generación. Sabemos que en psicología se les llama tercera generación, no porque sean mejores o peores, simplemente que se empieza a dividir los modelos terapéuticos en tres grandes olas o en tres grandes generaciones. La primera generación es toda esta aproximación a lo que viene a ser el enfoque cognitivo-conductual, destinada a modificar personas, a modificar comportamientos, mejor dicho, de las personas. Luego trabajamos con la segunda generación, que se centra más en los pensamientos. Digamos que la primera ve muchísimo más la parte de modificación conductual, de las conductas, y la segunda ya se centra un poco más en trabajar con misiones, emociones irracionales. Aquí está la 3, TCC, presenta el paciente sobre algún tema en específico. Y por último, tenemos las terapias de tercera generación, que muchos dicen que es el regresar a esta primera ola, porque las terapias de tercera generación tienen una raíz bastante fuerte en las técnicas conductuales. En las terapias de técnica de tercera generación tiene un componente importante que quizás en terapia de segunda generación no tanto, no se le presta tanta atención, como es el contexto, ¿no? Hablan acerca de querer modificar el contexto del paciente y, y no necesariamente la conducta. O sea, se habla de que si yo modifico el contexto, probablemente la conducta va a ser modificada por consiguiente. Bueno, tenemos a Hayes en el 2004. Yo tengo un libro de Hayes que me lo compartieron, que es básico, y si me lo recuerdan al final de la clase se lo puedo compartir. Es el de Sal de tu mente y entra en tu vida, me parece. Si te interesan las terapias de tercera generación, esas terapias creo que es un básico a leer. Bueno, Eric tiene en el 2004 define la terapia de tercera generación como un movimiento que reformula y sintetiza los postulados de las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, no es que se antepone a lo trabajado anteriormente en la primera y segunda ola, sino que toma un poco de esto y se plantea en esta tercera generación. En el 2012 no se trata tan enfáticamente de cambiar la forma en la que interpretamos lo que nos rodea, aquí se antepone un poquito a la parte cognitiva, sino de ser conscientes y aceptar los pensamientos como fenómenos mentales independientes a su contenido concreto. En la terapia de tercera generación se centra en cambiar algunas de las funciones que cumplen las conductas. Cada conducta que utiliza o hace el ser humano tiene una función en específica, tiene un objetivo. Y eso es en lo que se va a trabajar. Se va a calificar las conductas como efectivas o poco efectivas. Y bueno, se trabaja un poco en esta parte experiencial, ¿no? Las terapias de tercera generación son un conjunto de terapias centradas en mejorar el bienestar mental del paciente, centrándose en el contexto y no solo en los otros aspectos de la conducta. Aquí yo les he puesto algunas diferencias entre las terapias de segunda y tercera generación. Entre ellas se diferencian de los desarrollos de terapia cognitiva estándar y tratamientos que hacen de los elementos privados, buscan alterar la funcionalidad de los fenómenos internos para disminuir su impacto del comportamiento, es decir, en la terapia de segunda generación trabajamos mucho con la parte cognitiva para poder modificar la parte conductual. En la terapia de tercera generación no. Habla más de la modificación del contexto. Y el objetivo es cambiar la manera en la que los pacientes se relacionan con las experiencias internas. Vamos a hablar de terapia de aceptación y compromiso, de dialéctico conductual y de mindfulness.
En la terapia de aceptación y compromiso, o la llamada ACT, también está dentro de las terapias de tercera generación y utiliza el marco relacional, ¿no? Dicha teoría se basa en la cognición y en el lenguaje y cómo se aprende a través de la interacción con el entorno. Vamos a ver un pequeño resumen sobre esto para afianzar un poco lo que estamos comentando. Gracias, ya voy. Bien. Aquí vamos a hablar de la terapia de tercera, de aceptación y compromiso, y la vamos a ver en función de cómo la aplican incluso a cuadros específicos. Acá lo vamos a ver en consumo de sustancias, vamos a ver que se puede aplicar se puede aplicar en distintos cuadros, ¿no? No que lo vean, pero quiero ponerle los subtítulos. I hate my body. I'm just sick of it. If I make another bad choice about my job, I'll have to start all over again. I had a panic attack the other day and had to go to the hospital. My coworkers are idiots. I used to like it there, but now I feel trapped by the benefits. I'm stuck. My family has treated me this way for years, and I don't even want to go home for the holidays anymore. Nothing ever changes. Forget them. These are the voices of people who feel stuck and unhappy. Life decisions, body image, relationship problems, family conflict, career stress, financial worries, you name it. People sometimes feel trapped, which can lead to feeling depressed, anxious, and unhappy in all sorts of ways. Acceptance and commitment therapy, which is referred to as the word ACT, teaches people that thoughts and feelings can be upsetting. But those same thoughts or feelings are just part of what's happening in the moment. Distress is a part of the human experience, but it isn't all of it. This is acceptance. It's often hard for people to identify these feelings. So ACT includes mindfulness activities such as meditation, breathing exercises, and other techniques that can ramp up awareness. People also identify their most important values, which serve as a guide in working through problems. When behaviors are connected with values, it's then easier to make a commitment to change things. With practice, difficult situations and feelings like sadness or anger often change because the person has decided to act in a way that is in line with his or her values. For example, if someone has concerns about body weight, the first step might be to notice thoughts and feelings about weight and work to keep from being overwhelmed by them. Then identifying values about a desired lifestyle, there could be a focus on a commitment to health through body, mind, and spirit, rather than a short-term focus on something that changes day to day, like the number on the bathroom scale. Maybe someone else is frustrated by family conflict during holiday visits. ACT can help him or her accept feelings of distress while choosing to value the meaning of family relationships. This focus on values might help reduce stress at family gatherings. A trained ACT therapist helps you practice each of these skills. And the best news is that ACT is an evidence-based therapy, which means it works more often than many other types of therapy. Feeling stuck, sad, angry, or anxious in hard situations doesn't need to define you. With ACT, these feelings can become a part of your life. And then,
you can change. Hemos visto también que no solo se basa, se basa mucho en el trabajo de valores, ¿no? Intenta mucho, hacen su intervención y ahora quiero que vean cómo se hace esta intervención, en qué consiste la terapia. Stephanie, ¿cómo encuentra esta terapia los valores? Bien, de hecho ahora vamos a ver ese video que habla un poco de eso y se utilizan una serie de técnicas, metáforas en las que vas a poder explicarle al paciente y centrarlo en función de cuáles son los valores principales. Hay una técnica que lo utilizan mucho en terapia de aceptación y compromiso. La deben haber escuchado esa metáfora, que es visualizar, cerrar los ojos al paciente y hacerlo visualizar tienen la técnica del epitafio, que es escribir qué quieres que diga en tu lápida, como aquí yace el cuerpo de. Pero también usan otra técnica en la que pides al paciente que se imagine el día de su velorio, o sea, que entra a un lugar, ves que están llorando, ves que es un montón de gente que tú conoces, te das cuenta que tú eres quien está en ese ataúd y ahora una persona importante para ti toma la palabra. Quiero que veas a esta persona importante para ti tomando la palabra y quiero que escuches atentamente qué es lo que te dice. ¿Qué te dice esta persona? ¿Qué crees que estaría diciendo? Y el paciente va a soler decir una serie de cosas. En función a eso, lo traes a este momento presente y le vas a decir lo que dice el paciente, si lo que dice esta persona es algo con lo que él se siente bien y me gusta lo que ha dicho porque yo rescato esto de mí y ahí vas orientándose hacia sus valores. O puede que te diga, no, la gente diría esto, pero yo la verdad es que no me gustaría que me recuerden así. Entonces tú vuelves a enfocarlo a través de ¿y qué te gustaría que digan realmente? ¿Y cómo trabajarías en función de eso? Y pones, me gustaría que digan que soy alguien que cumplió bien con su trabajo. Ok, entonces responsabilidad sería un valor y empiezas a encajar en los valores que el paciente considera como fundamental. Y encuentras un par o cuatro de estos valores y empiezas a hacer una red de acciones para que viva en base a sus valores y ver qué actitudes y cuáles son de sus conductas o hábitos o cosas van acorde y qué cosas no están yendo acorde a sus valores. De repente quiere que le digan que es un corresponsable en el trabajo, pero actualmente falta el trabajo, procrastina las cosas, es mostrarle que no está alineado a ese valor y que tiene que pasar un poco a la acción. ¿Se comprendió? Bueno, es una de las muchas técnicas. Yo no hago aceptación de compromiso, pero sí tengo colegas que hacen y sé que trabajan mucho con metáforas, con este tipo de ejercicios, para poder alinearlos a eso, al encontrar sus valores. Bien, vamos a ver ahora. Terapia de aceptación y compromiso, también denominada ACT. La terapia de aceptación y compromiso es una forma de análisis de comportamiento que utiliza estrategias de aceptación y de pensamiento para ayudar a aumentar la flexibilidad psicológica. Mientras que la terapia no se considera un tratamiento a largo plazo, se considera útil en el tratamiento de la depresión, ansiedad y otros trastornos psicológicos. La terapia de aceptación y compromiso implica una serie de ejercicios prácticos para hacer salir el poder y la importancia del daño emotivo, cognitivo y los procesos de comportamiento. Su objetivo es ayudar a las personas a cambiar su relación con los pensamientos negativos y sentimientos que están teniendo sobre sus vidas y en algunos casos están afectando en gran medida a su salud y bienestar.
Se posiciona en contra de la evitación experiencial, el intento de evitar o deshacerse de los pensamientos desagradables, no deseados y sentimientos, y ofrece una solución a largo plazo para el futuro de la salud y la felicidad. Esto se aplica generalmente en sesiones con los clientes o en grupos, en los que se utilizan metáforas, ejercicios de visualización y tareas de comportamiento. El número y la duración de las sesiones dependerá en gran medida de las necesidades de los participantes y de los métodos que practica el terapeuta. La duración total del tratamiento debe ser relativamente corto, sin embargo, este factor también dependerá de cada caso. La terapia de aceptación y compromiso fundamenta sus bases teóricas en emplear la aceptación, entendida como la capacidad humana de experimentar el aquí y el ahora, en los pensamientos, sentimientos, emociones, etc. Esta capacidad de estar conscientes está unida al compromiso de llevar a cabo acciones acordes con nuestros valores personales, así como a las estrategias de cambio necesarias para aumentar nuestra flexibilidad psicológica. La ACT sostiene que a la base de los problemas psicológicos se encuentra el lenguaje que generamos, que nos produce pensamientos y sensaciones que vivimos como molestos. El hecho de que estos problemas sean principalmente verbales facilita que las personas tendamos a luchar contra nuestros propios eventos privados y persistamos en ello a pesar de que, con frecuencia, los resultados de tales luchas resulten contraproducentes. Mediante metáforas, paradojas y ejercicios experienciales, los clientes de la ACT aprenden a contactar con los pensamientos, sentimientos, recuerdos y sensaciones, tanto los temidos y evitados como otros que surjan en el presente. Con esta terapia, las personas aprenden la habilidad de recontextualizar estos eventos privados, les ayuda a clarificar lo que realmente les importa en su vida, lo que en el fondo valoran, y adquieren el compromiso con los cambios necesarios en la acción. 1. La ACT tiene una filosofía de la vida que cuenta con el sufrimiento humano como una de las condiciones. Para encontrar soluciones tenemos que pasar por un camino de sufrimiento. 2. El autoconocimiento es una de las cumbres humanas, pero también fuente de trastornos. El lenguaje a veces es negativo y nos lleva a la hiperreflexibilidad característica de algunos trastornos. 3. La ACT ofrece una alternativa psicopatológica en la figura del trastorno de evitación experiencial. 4. La ACT es una innovación terapéutica. Se propone desmantelar el sentido común sobre la naturaleza del trastorno y del sufrimiento, promover la orientación a la vida, a los valores, en vez del ensañamiento contra los síntomas, dar de alta a la persona frente a sus propios problemas. Que los clientes encuentren significado a su sufrimiento en el camino de la responsabilidad hacia el modo de vida que persiguen y llegar a aceptar simplemente su condición de seres humanos. El sufrimiento en el sentido de volver sobre las penalidades de la vida tal como uno las vive y o poner en el presente un sufrimiento futuro. El ser humano, aspirando a no sufrir nunca ni por nada, ha terminado propiciando sufrir más y por más cosas. El modelo de terapia ACT. Aunque la terapia de aceptación y compromiso no es un conjunto específico de técnicas, hay 6 procesos básicos empleados para establecer la flexibilidad psicológica. Cada una de estas áreas se conceptualiza como una habilidad psicológica positiva para que las personas eviten o prevengan pensamientos y sentimientos negativos. Esta terapia se centra en los siguientes aspectos. Aceptación. Enseñada como una alternativa a la evitación experiencial, aceptación supone tener en cuenta los sentimientos dolorosos y experiencias privadas sin tratar de cambiar su frecuencia o forma. Se anima a los clientes de la terapia ACT para abrir voluntariamente y dejar ir su lucha interna con estos problemas no deseados. En esencia, esto puede ayudar a aprender formas de hacer frente a ellos. Fusión cognitiva. También conocida como la separación emocional, se refiere a un conjunto de técnicas que tratan de cambiar las funciones de los pensamientos y sentimientos negativos y cómo afectan a una persona. Procedimientos que pueden surgir incluyendo el fomento de la persona para observar externamente sus problemas no deseados, dándole una forma, tamaño, color, velocidad o forma.
Por recontextualización de recuerdos y experiencias incómodas, las personas pueden aprender a relacionarse con ellas de una forma diferente, que no implica hacer ningún tipo de valor particular hacia ellos. Ponerse en contacto con el momento presente. La terapia ACT anima a los clientes a ser psicológicamente presentes, a hacer un esfuerzo consciente para conectar con lo que está sucediendo en el aquí y ahora. Las personas experimentarán el mundo de forma más directa, pensando en hacer su comportamiento y pensamiento más flexible, utilizándose a menudo como una herramienta para que las personas puedan describir los acontecimientos actuales en lugar de predecir y juzgarlos. La autoobservación. La terapia ACT considera la mente como una combinación de dos partes. Una parte es el yo pensando, que es responsable en una persona de sus pensamientos, creencias, juicios y fantasías, mientras que la segunda parte, el yo observador, se ocupa de la atención y la conciencia. Esta última es la parte de la mente que permite a las personas desarrollar habilidades de atención plena. Valores. Los valores son las cualidades que las personas han elegido para vivir y son esenciales para el desarrollo de los objetivos de la terapia. Existe gran variedad de ejercicios que se utilizan para ayudar a los clientes a elegir una dirección en la vida en diversos ámbitos. Con la familia y la carrera y la realización de estas, por lo general, proviene de la capacidad de una persona para seguir a través de los procesos de aceptación, de fusión y el contacto con el momento presente. Las acciones comprometidas. La etapa final del modelo de terapia ACT consiste en el establecimiento de objetivos concretos que sean consistentes con los valores elegidos de una persona. Se considera esencial que la persona que toma parte se comprometa a estos objetivos, con el fin de fomentar los cambios necesarios para descubrir un mayor sentido de la vida, el bienestar y la plenitud. Este proceso consiste en elementos de la terapia conductual tradicional, tales como la adquisición de habilidades, métodos que dan forma y la fijación de objetivos. La paradoja es vivir en un mundo más cómodo, más seguro, más preciso, muchísimo menos doloroso, y encontrarnos abrumados por el sufrimiento generado, precisamente por ese mundo diseñado para buscar la felicidad, evitando el sufrimiento. Consejos vitales en ACT. 1. Compórtate de acuerdo con tus valores y luego te sentirás bien. En lugar de primero el sentimiento de bienestar y luego actúa o haz tu vida. 2. Se asume que el sufrimiento es normal y que es una señal donde el cliente está muy cerca de lo que al cliente le importa. 3. Se asume que hay más vida en un momento de dolor que en un momento de alegría. 4. El terapeuta asume con sus pasos que todas las personas esperan aspirar a soñar y quieren una vida más amplia, más rica y llena de significado. ¿Quién puede beneficiarse? La terapia de aceptación y compromiso puede ser beneficiosa para una amplia gama de personas. Para alterar la función, más que la existencia de pensamientos y sentimientos desagradables, siendo especialmente útil para ayudar a hacer frente a problemas como la ansiedad, la depresión, los trastornos obsesivos compulsivos, los traumas, el abuso de sustancias, trastornos de la alimentación e incluso los síntomas psicóticos. Los elementos de la atención plena de la terapia ACT también son eficaces para ayudar a las personas a mejorar su rendimiento deportivo o en los negocios. En muchos modelos de entrenamiento y terapia, la atención tiende a ser enseñada a través de la meditación. Sin embargo, la ACT emplea una gama de herramientas para enseñar estrategias de atención plena diferentes. Esto hace que sea un enfoque más atractivo para los que quieren dominar rápida y fácilmente la atención sin tener que meditar. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Bueno, y ahí está un poco el resumen de un segundito, la parte de aceptación y compromiso. Vamos a pasar ahora con DBT. Bueno, tenemos a la terapia dialéctico-conductual. La terapia es un modelo desarrollado por
Marshall Linehan. De hecho, Marshall Linehan años después comenta que la terapia la desarrolla en base a ella y a su propio malestar emocional, puesto que ella tiene cuadro borderline de la personalidad, TLP, y desarrolla un poco esta terapia dialéctico-conductual que se basa mucho en un enfoque bastante conductual en el que maneja mucho el contexto y también del poder encontrar un punto medio, el sendero del medio, como ella le dice, a través de la dialéctica, ¿no? De esta filosofía dialéctica. Es un tipo de terapia bastante más intensiva y estructurada. La terapia DBT sí es bastante ordenada, te pide que uses todos los pasos de DBT para saber que realmente estás haciendo DBT. Hacer uno de los componentes de DBT y no hacer el otro es básicamente no hacer DBT, según lo que ella refiere. Y la terapia DBT se parte en dos puntos importantes: la terapia individual y la terapia de habilidad. La terapia individual, es decir, el paciente va a tener 2 o 3 terapeutas. Su terapeuta principal, el terapeuta individual, y tendrá 2 terapeutas de terapia de habilidades, que esta terapia de habilidades se hace en un taller de habilidades, es decir, en un conjunto, en un grupo. Ahora voy a explicarles un poco de qué se trata el taller de habilidades. Funciona, actualmente comenzó siendo usada específicamente y desarrollada para cuadros TLP. Luego se empezó a hacer en el uso de sustancias, en trastorno de conducta alimentaria, y actualmente tenemos DBT-C con niños y DBT-A, que es terapia dialéctica con adolescentes. Tenemos el modelo de terapia dialéctico TCA para trastorno de conducta alimentaria, el DBT estándar, que es el regular que se utiliza muchas veces con TLP, y DBT-A adolescentes, DBT-C niños. La DBT se creó por primera vez para tratar una condición llamada trastorno límite de la personalidad, lo que ya les comentaba hace un ratito, y ahora puede utilizarse con niños. ¿Pero los niños acaso tienen TLP? Bueno, no los definimos como TLP, sin embargo, Marshall Linehan dice que ya se puede ver desde muy niños este cuadro de desregulación emocional en ellos. Entonces se utiliza mucho con personas con distintos retos o desafíos, en posee TDAH, bipolaridad, TCA, drogas, como les comentaba. Y en el caso de niños con problemas de conducta de ira, desregulación emocional hacia la ira o la ansiedad, o usualmente con adolescentes que tienen muchas intenciones de autolesionarse y conductas suicidas. Vamos a ver un poquito primero qué es la DBT. La terapia dialéctica conductual, también conocida por sus siglas en inglés DBT, surge como un modelo enmarcado dentro de las denominadas terapias de tercera generación, las cuales hacen un énfasis más explícito en las particularidades del contexto en que se desarrolla un determinado comportamiento. Se inició en la década de 1980 a partir de las investigaciones de Marshall Linehan y su equipo en la Universidad de Washington. Ellos estudiaban pacientes mujeres con historial de alto riesgo suicida y múltiples conductas autolesivas, que posteriormente fueron agrupadas bajo el rótulo de trastorno límite de la personalidad, realizando intervenciones desde la orientación cognitivo-conductual. Sin embargo, ante la experiencia frecuente de fracasos en la aplicación de la terapia cognitivo-conductual con pacientes con trastorno límite de la personalidad, Linehan encuentra necesario la integración de tecnologías de cambio, como por ejemplo las utilizadas por la terapia conductual, y tecnologías de aceptación. La autora, considerando ambos conceptos, formula su propuesta de intervención terapéutica.
la terapia dialéctica conductual. En una entrevista, la misma Linehan comentó lo siguiente. Estaba trabajando con pacientes altamente suicidas, con conductas autolesivas y muchos problemas con los tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Un poco frustrada con los resultados. Mucho después caí en la cuenta de que cumplían criterios del trastorno límite de la personalidad, TLP. En ese momento los diagnósticos del DSM no eran tan indispensables en la investigación, no era un requerimiento especialmente con problemas conductuales. Corría la década de los 80 y la investigación en psicología era muy poca y podía alejarse de los manuales. Lo que en realidad estaba pasando era que las intervenciones psicosociales de la terapia cognitivo-conductual no funcionaban con esa población. En realidad, ninguna intervención psicológica funcionaba muy bien. En ese momento comencé a preguntarme por qué no funcionaba y qué cosas podrían funcionar. A estudiar eso precisamente, le dedicaba mucho tiempo a nuestro equipo de investigación. Nos encontrábamos siempre atribuyendo las causas de la ausencia de mejoría a variables que no eran muy científicas. La mayoría de los profesionales terminaban diciendo que los pacientes no querían cambiar en realidad, o que no hacían lo suficiente para conseguirlo. Entonces lo primero que introdujimos como variable fue modificar el foco puesto en el cambio, hacia estrategias de aceptación. Era claro que teníamos que tener otro foco. Yo misma debía aceptar a los pacientes tal y como eran, el lento progreso, las conductas problemas, su enojo conmigo o el riesgo de que se maten a cada minuto. Yo debía comenzar a aceptarlos y no morir en el intento de cambiarlos. Me di cuenta que podría ser útil enseñarles a hacer lo mismo con ellos mismos, como aceptar sus vidas, sus problemas, sus circunstancias o su pasado. Buscando una respuesta, particularmente esta idea de la aceptación, terminé estudiando casi durante un año budismo zen en 2 monasterios. Esta formación, que continúa hasta hoy, transformó mi vida y también mi práctica clínica. La instalación del mindfulness fue vital en nuestros conceptos y en nuestro quehacer. Es así que DBT parte de las conceptualizaciones en torno al trastorno límite de la personalidad, instaurándose como la primera propuesta de intervención en demostrar su eficacia en el tratamiento de este tipo de problemáticas. Tal como se evidencia en la investigación realizada por Linehan, Hare y Armstrong en 1993, la DBT, en comparación con el tratamiento habitual, farmacoterapia, counseling y atención en urgencias, reducía de forma efectiva las conductas autolesivas, las hospitalizaciones y las visitas al servicio de urgencias. Además, aumentaba la adherencia al tratamiento. Es más, los logros continuaban un año después de la finalización de la intervención terapéutica. Luego de varios años de investigaciones, en 1993 se publicó el Manual sobre la terapia dialéctica conductual para TLP y el Manual de entrenamiento en habilidades para tratar TLP, generándose así los primeros libros sobre DBT. Por lo tanto, amiguitos, Linehan, considerando la complejidad y la multiplicidad de problemas que presentaban los pacientes, junto a su equipo de investigación, desarrollaron una terapia que integre las tecnologías de cambio y las tecnologías de aceptación, tomando en cuenta que cuando la terapia se focaliza únicamente en el cambio, los pacientes se sienten invalidados y con frecuencia abandonan el tratamiento. Y si se van al extremo opuesto, donde la terapia se basa únicamente en la aceptación, tampoco resultaría efectiva al no proveerse los cambios necesarios para mejorar la situación del consultante. Por consecuencia, la terapia dialéctica conductual pretende proveer un marco que permita lograr una síntesis entre el cambio y la aceptación. Y los invitamos a poder seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, Instagram. Bien, y como les decía, la terapia DBT va a partir de lo que es la terapia individual y la terapia del taller de habilidades. En la terapia individual se trabaja junto con el paciente a este tema específico, alguna situación, se hace un análisis en cadena de
la problemática del paciente, enfatizando en el uso de las habilidades que ya aprendió previamente en el taller. Es decir, la frecuencia es 2 veces por semana, siendo una sesión de terapia individual y otra sesión del taller de habilidades, que usualmente es de 2 horas y es grupal. En este taller de habilidades hay algunas cosas importantes a tener en cuenta. Entre ellas es el hecho Entre ellas es que hay 4 módulos, los cuales mindfulness, tolerancia al malestar, regulación emocional y efectividad interpersonal. No obstante, siendo el módulo de mindfulness el que se repite entre cada uno de estos módulos. Es decir, comienzo con mi módulo de mindfulness, que es alrededor de 1 mes o 4 sesiones. Luego paso a hacer las técnicas de tolerancia al malestar. Luego vuelvo a hacer mindfulness con otras técnicas más. Vuelvo a la regulación emocional. Vuelvo a hacer mindfulness. Vuelvo a hacer efectividad interpersonal. Vuelvo a hacer mindfulness. Termino las técnicas de tolerancia al malestar. Mindfulness, y así completo el ciclo hasta que terminan. Y usualmente el taller de habilidades dura entre 8, 9 a 1 año, de acuerdo al paciente. Al ser una terapia grupal, hay algunas condiciones importantes, como el de la participación y el uso de no hablar de las conductas problemas. Aquí, a todas las que van a hacer conductas se le va a denominar conductas problemas. Yo soy una paciente que me corto, no diré ayer me puse mal, estaba sobrepensando, me sentí muy ansiosa y empecé a cortarme o agarré una gilet y me corté las muñecas. Eso está rotundamente prohibido dentro del taller de habilidades, ya que Marshall Linehan hablaba de la conducta problema como contagio, es decir, el hablar de mi conducta problema frente a todas las personas que están en mi taller podría activar a otra persona a también llevar a hacer este tipo de conductas. Entonces, son normas que están establecidas. El uso y aplicación de las tareas es una terapia bien estructurada, es decir, que hay de una u otra forma una obligación a que el paciente pueda hacer y cumplir sus tareas. De lo contrario, hay todo un protocolo para hablar del por qué no hizo la tarea, una especie de confrontación bastante, que no tiene nada que ver con pelearse o discutir con el paciente. Dentro del taller de habilidades, yo les decía que usualmente hay 2 terapeutas, entre ellos cualquiera de los 2 va a hacerse cargo, va a hacerse responsable de lo que le llamamos el coaching telefónico. A diferencia de otros modelos, el modelo DBT sí te exige o te pide que si vas a ser terapeuta DBT puedas de una u otra forma, dentro de establecer algunos límites, pero sí estar casi a 24/7 para la disposición del paciente. Ya que estamos trabajando con pacientes con conductas autolesivas y intentos suicidas, entonces muchas veces en los momentos de regulación de estas pacientes, ellos van a llamarte, para contarte que están en una crisis, que están a punto de hacer determinada conducta, y es importante que ustedes, como terapeutas DBT, orienten al paciente al uso de sus habilidades. Por eso es súper importante que el paciente vaya haciendo el taller de habilidades. No puede haber una sin otra, no puede haber terapia sin taller de habilidades. Entonces, no es una sesión terapéutica, las llamadas deben ser breves según el protocolo, pero necesitamos orientar al paciente al uso de sus habilidades. En los modelos de DBTA y DBTC, que es DBT adolescentes y DBT niños, se agrega un componente más, que es el taller de entrenamiento parental. En el caso de niños y en el caso de adolescentes es el taller de entrenamiento o el taller multifamiliar, ¿no? Donde entra la familia y se trabaja con el adolescente y la familia. En el caso de los niños es un taller en entrenamiento en técnicas
volver un poco a las técnicas básicas conductuales y adicionarles mindfulness y el módulo de dialéctica para que los pacientes, para que los familiares del paciente puedan hacer uso de estas técnicas, y a eso le llamamos el regular el contexto. En la terapia DBT se busca que el paciente se regule iniciando desde la regulación del contexto. ¿Y quiénes son el contexto de nuestros niños? Van a ser sus padres. Entonces, en la terapia DBT, primero ingresan los padres a terapia, no ingresa el niño a terapia. Y una vez que los padres hayan culminado el taller de entrenamiento o demostrado, pese a haber culminado, demostrado que pueden hacer uso, práctica y interiorizar el taller de entrenamiento parental y las técnicas, solo así se comienza a admitir al niño en la terapia. Por eso decíamos que la terapia DBT es una terapia bastante estructurada, que tiene este tipo de como recomendaciones o normativas, ¿no? Entonces luego entra el niño a hacer terapia individual y terapia o habilidades, sesión de habilidades. A diferencia del DBT estándar, donde la paciente mayor de edad está en un grupo con otras personas, con su taller de habilidades, el taller de habilidades en el caso de los niños es con el niño presente y su padre o mamá. No hay una atención grupal, ya que se busca entrenar al papá y al menor a que hagan uso y manejo de las técnicas o las habilidades, que precisamente estas habilidades van a ser las que hagan que nuestro paciente pueda enfrentarse precisamente a eso, a las crisis emocionales. ¿Alguna duda, pregunta sobre DBT? Pues es súper compleja. ¿Cómo? Es una terapia súper compleja, la verdad, el que decida de verdad trabajar con lo que tú dices, hay que estar 24 horas para este paciente, es difícil. Y la verdad lo usan más que todo pues para el trastorno limítrofe, pero es pesado y hay que tener un buen equipo de trabajo porque no se puede hacer solo esta terapia. No. No exactamente dónde va a trabajar, qué va a hacer para pues tomar esta terapia, ¿no? Totalmente. De hecho, otro de los requisitos de esta terapia, de este modelo, es que los terapeutas de DBT deben necesariamente tener sesiones de supervisión, tener un equipo de trabajo, un equipo de DBT, que pueda ser un equipo de soporte tanto para el paciente, para el terapeuta, a nivel personal, como a nivel profesional. Entonces, si yo decido o opto por trabajar con DBT, debo de otros terapeutas DBT, donde semanal o quincenalmente nos estemos reuniendo para hablar de nuestros casos. Este es otro requisito. No se puede hacer DBT sin tener un equipo de DBT. ¿Por qué? Porque son pacientes que demandan mucho, son pacientes que todo el tiempo están teniendo conductas de riesgo, suicidas. Es una familia también bastante compleja muchas veces, que demanda muchísimo trabajo adicional, ¿no? Bien. Chicos, ¿me comentan si se me escucha? Sí, sí se le escucha. La imagen está congelada, pero sí se le escucha. Ya, perfecto. Sí, yo también veo que mi imagen se congeló, por eso no sé si... Perfecto. Sí, si me lograban escuchar. Bien. Bueno, no importa, espero que aquí se arregle la imagen, pero bueno, vamos avanzando. Ok, entonces quiero que veamos... Videito.
ese video de Marshall Linehan hablando de cómo usar DBT pero en conductas suicidas, ¿no? Con pacientes con conductas suicidas, que es un poco a veces el grueso de situaciones o de casos con estos pacientes. Micio paralizó todo. Se fue la Miss, creo, ¿no? Sí, se salió. Y estaba fallando el internet. Bien, chicos, discúlpenme, no sé, me botó el Zoom y ya no quiso entrar y se actualizó. Bien, continuemos entonces. Vamos a ver a Marshall Linehan explicando un poco cómo es el manejo de una paciente suicida. The
the reason, the only reason, the reason I developed DBT in the first place was because I wanted to help other people have lives worth living, all right? The reason I'm writing about my past is that if I can have a life worth living, take it from me, so can you. Because very few people who've been through what I went through knew how to build a life worth living. So my life has to do with something that says to anyone, if I can do it, you can do it. Todos sabemos que hay pacientes o personas, para no llamarlos pacientes, que en determinado momento tienen un malestar muy grande, son invadidos por la angustia, tienen un torbellino emocional, ellos sienten que los arrastra, y en ese momento aparece lo que se llama la ideación suicida, que es que se formula la idea de que el único alivio posible ahí es quitarse la vida. ¿Qué debería hacer la familia o un terapeuta en ese momento cuando la persona está envuelto en ese torbellino? I mean, what can someone say? Well, it's very different what a parent can say and what a therapist can say. A parent really has to say, I love you. And no matter what anyone else has said about you, it may have made you so unhappy, they're wrong about you. So it's very different. I would not say that as a therapist, but a parent would need to say something like that, something soothing, something that could help them feel different about themselves. I'll give you an example of what goes on with kids. We just finished a really large study with DBT with adolescents. And what we found, which was unbelievable from my point of view, was the unbelievable mean things that get said online to children by other children who say things like, you're just so fat, why don't you just go ahead and kill yourself? Or, look at your nose, you should kill yourself, why don't you think about that? And 25, 35, 55, 100 other things which get said to these children. In those situations, the only real person who can do anything probably is a parent, although a therapist also can be helpful. And I think we were helpful because we had very good outcomes. But a parent can say, how mean was that? A parent can say, it's not true about you. So parents have a lot of ability to say things that can soothe a child. Therapists don't have as much. Therapists can say things like that, but not as powerful as a parent can say. Going back to what would a therapist say, I don't know what I can tell you what I would say. What I say to anyone who says they want to kill themselves, first of all, I say that's a bad idea. So I start off with that usually. Say there's no evidence whatsoever you're going to be happier dead than you are now. Let's be clear. You think you're going to be happier, but there's no data whatsoever for that particular point of view. So I think it's not a particularly great idea. So then I usually then move to, what is it in your life that's making life feel like it's not worth living? Let's figure that out. What's not making your life feel as if it's worth living? Because I feel sure if we could figure that out, we can figure out a way to make life experienced as worth living. And in general, for a therapist, that is that is what a therapist has to do, is figure out a way to help a client experience life as worth living. People do not kill themselves who think life is worth living. They don't do it. And so that's really what you have to be able to be reasonably good at, is helping a client develop a life that they experience as worth living. And that is completely doable most of the time. If you have a therapist who's pretty good at figuring out how to make life worth living. Parents can also
do the same thing, but it's a lot. That would be much more difficult probably for a parent to do than for a therapist. So parents have to simply provide extreme loving understanding and suggest to the person that there is a life that can be worth living, and they can help the child with it. For a therapist to say to anyone who's talking about suicide, you have to point out to them that there's no evidence that they'll feel better, but almost always there's a lot of evidence that they're going to hurt a lot of other people. And so then you have to go through, are you really willing to hurt this many people? Because there's no way that you're going to kill yourself that you haven't hurt other people. The average client will immediately say, no one cares about me, no one cares if I'm dead or not. And so you have to be able to, you have to be a salesperson to be a good therapist. And therefore you have to be a good salesperson that is not true. If nothing else, I, your therapist, will be hurt and distressed. And it will really be painful. If nothing else, think of me. But in general, you've got to sell them on the idea of people that they love are going to be hurt. After you say all of that, you then have to say, let's give it a try. Let's see if we can make your life feel as if it's worth living. Why don't we take a try at that? You can always kill yourself later, but you can't unkill yourself if you do it. So let's try first building a life worth living and see how that goes. Vos decías recién que el terapeuta puede maniobrar diciendo que si eso ocurriera, la muerte ocurriera, a mí sí, diría el terapeuta, me afectaría mucho. Muchas teorías dirían que eso no sería correcto porque sería una suerte de adopción del paciente. Es hacerse cargo, armar un lazo con el paciente. Si eso serviría como ortopédicamente primero, hasta que se arme un lazo real, ¿sería esa la idea? There's all kinds of rules that I disagree with. And one of them is exactly this. If I really love my client, what I say to them is, I really love you. So it'll be very painful to me if you go ahead and kill yourself, because I know that you also love me. My clients usually do. Or I might not say that. I might not say, I know you love me. But what I would say is, it'll be, I care about you so much that it will really be painful if you do. So I can't imagine not saying that, because it would sound like I don't care if they kill themselves or not. That I personally don't care. Their parents care, everybody else cares, but I don't care. Another way you can say it is, you know, if you kill yourself, I'm really going to miss you. Hola. Bien. De hecho, cuando trabaja, hay todo un protocolo de conductas problemas o un protocolo de crisis con DBT, donde se pone números a quienes llamar, acciones que tendría que hacer el paciente, se prepara, se trabaja mucho en target, en el primer target, el primer objetivo dentro de este cuadro. El paciente viene con muchas problemáticas, pero siempre la primera problemática van a ser conductas que atentan contra la vida. Entonces puede ser que no tenga habilidades, puede ser que conteste mal a los papás, puede ser que no vaya a trabajar, puede ser que no sé, no tenga conductas funcionales, no se esté bañando, mil cosas puede ser, pero si por encima de eso hay una conducta que atenta contra la vida, no se va a trabajar nada más que esta primera conducta, porque Marshall Linehan decía pues que no se puede hacer terapia con un muerto. Entonces vamos a primero trabajar con cualquier conducta que atente contra la vida, luego el segundo target van a ser conductas que atenten contra la terapia, y luego iremos con los otros targets que tiene que ver con la funcionabilidad, etc.
Entonces, bueno, ahí conocen el modelo de DBT. Hay personas a las que les encanta porque es un modelo súper estructurado, porque tus sesiones están casi elaboradas, con un manual en el que tienes que ir haciendo cosa por cosa, pero también es un modelo bastante demandante. Vamos a ir copiando un poquito. Modelo DBT, terapia de habilidades, que ya lo acabamos de ver. Y mindfulness. Mindfulness en realidad es prestar atención de manera intencional al momento presente y sin juzgar. Yo siempre digo que mindfulness es un poco como el amigo de todos, porque realmente mindfulness es esta técnica que va bastante bien con muchas de nuestras terapias. En la terapia 3 funciona bastante bien. Básicamente, mindfulness es volver al momento presente, tener conciencia plena, prestar atención a este momento a través de muchas veces utilizan el cuerpo, los sentidos para volver al momento presente. Buscamos relajar al paciente y alejarlo de este exceso de futuro, este exceso de pasado, estas preocupaciones, esta idea de rumiar, de no preocuparte, sino ocuparte de lo que realmente pasa en este momento. Quiero que veamos aquí el siguiente videito sobre mindfulness. De hecho, en mindfulness se va a trabajar con distintas técnicas, ya sea de imaginería, ya sea de meditación, a través de los sentidos. Se utiliza mucho con los niños también. Claro que el trabajo de mindfulness con los niños definitivamente será mucho más lúdico, hay que ser un poco más didáctico, pero sí que ayuda bastante bien. Vamos a ver un poquito de lo que es mindfulness. Y con esto terminamos para despedirnos también oficialmente. Esa ansiedad y te da la sensación de que no puedes con todo. Has intentado de todo, incluso meditar, y no consigues controlar esa sensación. Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, en este vídeo voy a compartir contigo pautas que te van a poder ayudar. Hola, yo soy Dafne, la fundadora del IEPP, y hoy quiero hablarte sobre el tan famoso mindfulness y cómo ha conseguido de manera demostrada aumentar el bienestar de las personas que lo practican. Pero muchos lo confunden con otras cosas, como por ejemplo con la meditación. En realidad no son lo mismo, y es importante explicar que no son sinónimos, su significado es distinto, aunque muchas veces sí que pueda parecerlo. El mindfulness se considera una filosofía de vida que incluye la práctica de la meditación. Es una técnica muy antigua que la hemos adoptado de las tradiciones budistas, que llevan practicándose ya desde hace más de 2500 años. Pero el mindfulness no se vincula directamente con ninguna religión, ya que tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. Podemos definir el mindfulness como la focalización de la atención en el momento presente. Es un método para conseguir la atención plena, centrándonos en lo que está sucediendo aquí y ahora, y aceptándolo sin más, sin intentar cambiar ni juzgar nada. Su significado es plena consciencia. En definitiva, es concentrarse en lo que sucede en nosotros y en nuestro alrededor y saber renunciar al ruido y a las distracciones. Varias investigaciones científicas han comprobado que incluir el mindfulness en nuestra rutina diaria nos aporta muchos beneficios, tanto para nuestra salud física como mental. Es muy positivo, por ejemplo, para el autocontrol en niños, para el desarrollo de la resiliencia, también para el desarrollo de recursos de afrontamiento de personas que están enfermas, ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, también a mejorar los niveles de concentración y de memoria, incluso para manejar los pensamientos negativos o sobrellevar mejor el dolor. Así que vamos a descubrir en qué consiste realmente. Pues para poder alcanzar el mindfulness habrá que aprender desde el principio y entrenarse duro para ello. Existen diferentes técnicas que nos pueden ayudar a conseguirlo. Por ejemplo, hacer yoga, practicar meditación, la respiración consciente o el escaneo corporal.
Como ver, la meditación es un vehículo más de todos los que tenemos para poder alcanzar el mindfulness. El objetivo del mindfulness es lograr un profundo estado de conciencia. Y se usan varias técnicas concretas para alcanzarlo. Buscamos conseguir que nuestra conciencia se relaje y no elabore juicios de nuestras sensaciones, de nuestros pensamientos o de nuestros pensamientos. Ya sabemos lo que es, pero nos queda lo más complicado. Oye, ¿y esto cómo se practica? Si nunca antes lo has practicado, te voy a contar 6 pasos que te van a ayudar en este inicio. Lo recomendable es empezar practicando varios minutos al día y luego ya ir ampliando poco a poco hasta llegar a unos 30 minutos diarios. Eso sí, hay que ser perseverante. No podemos abandonar si no notamos cambios al principio, porque es lo más frecuente. Aquí es muy importante la paciencia. Segundo, encuentra tu momento tranquilo del día. Puede ser por la mañana, antes de irte a dormir o después de comer al mediodía. Tercero, escoge un ambiente o un sitio relajado. Eso sí, intenta siempre practicar en un lugar que sea tranquilo y sin ruidos ni distracciones. Incluso el que haya una temperatura adecuada también te puede ayudar, pero lo importante es que sea un lugar en el que nos encontremos a gusto. Cuarto, ponte una ropa cómoda y colócate también una postura cómoda, normalmente sentado en el suelo con la espalda recta para no obstaculizar la respiración o también tumbado sobre una esterilla. Quinto, céntrate en tu respiración, concéntrate en cómo el aire entra por tus fosas nasales y luego también cómo lo expulsas y notas ese tono más calentito cuando sale, ¿vale? Es estar pendiente de esa entrada y esa salida. En cuanto tu mente se distraiga, que te ocurrirá, llévala de nuevo a la atención de tu respiración. Y con la práctica, poco a poco, irás mejorando la técnica y cada vez te llevará menos tiempo a alcanzar ese estado. Sexto, deja que aparezcan libremente los pensamientos y emociones que vayan surgiendo. Es imprescindible mantener una actitud neutral ante ellos, no juzgarlos, ni como buenos ni como malos, simplemente percibirlos y observarlos de forma impersonal. Esto no es fácil al principio. Vamos a 1000 revoluciones por hora y nuestro cerebro no para de procesar información a un ritmo frenético. Pero también es cuestión de práctica y más práctica. Con entrenamiento, rutina y con hábito, cada vez te costará menos lograrlo. Ya lo verás, muchas otras personas ya lo han conseguido. Después, una vez que la práctica ya la tengas adquirida, para generalizar el cambio y que se traslade a tu día a día, deberás llevar esta atención y conciencia al resto de tus tareas habituales. Puedes introducir la atención y la conciencia a tu vida de forma que incorpores el mindfulness en tareas tan cotidianas como cocinar o como estudiar. Así, a través de esta práctica puedes dirigir el rumbo de tu propia vida y no dejar que tus pensamientos ni tus sentimientos lo hagan por ti. Tienes ante ti una herramienta muy poderosa para transformar tu vida en una experiencia con sentido. Con el mindfulness aprendemos a tolerar el impulso de no seguir patrones que no nos sirven. Cultivamos un espacio entre el pensamiento y la acción y con la práctica poco a poco aumentamos nuestra capacidad de estar en este espacio y en este momento, reaccionando de forma menos compulsiva y menos impulsiva, considerando las opciones que disponemos y que te dan y funcionando menos en piloto automático. De esta forma podremos tomar decisiones de forma más libre y de forma más adecuada a cada situación, sin dejarnos llevar por los automatismos que se disparan con las prisas. Para terminar, voy a compartir contigo una reflexión de Judy Brown, que dice: lo que hace que prenda el fuego es el espacio entre los troncos, un espacio para respirar. Demasiado de algo bueno, demasiados troncos apiñados, pueden sofocar las llamas del mismo modo que lo haría el agua. Por lo tanto, para preparar el fuego, hemos de prestar tanta atención a los espacios como a la madera. Un fuego prende simplemente porque hay espacio para que la llama, que sabe cómo arder, encuentre su camino. Tomarte unos minutos para reconectar en la era de la multitarea se ha convertido en una experiencia cada vez más deseada. Y es que todo ser vivo busca seguridad y refugio, un lugar donde descansar. Y cientos de miles de personas ya lo están practicando. Si te estás planteando profundizar en la técnica de mindfulness, tienes el enlace de nuestro podcast donde lo hablamos todo de mindfulness con nuestra instructora y también con nuestra psicóloga experta. Además, en nuestro canal puedes encontrar más vídeos como este en los que te ofrecemos técnicas y muchos ejercicios prácticos para que puedas comenzar a practicar desde hoy mismo. Así que suscríbete a nuestro canal para empezar a potenciar tu bienestar y priorizar tu felicidad. No te olvides de escribirnos en los comentarios. Y te veré en el siguiente vídeo. Ha sido un placer. Bien, bueno, mindfulness siempre va a ser una práctica bastante interesante y
y que ayuda a que el paciente pueda ser muchísimo más consciente de sí mismo, de lo que siente, lo que percibe, incluso de sus emociones. En DBT se trabaja mucho el mindfulness para que el paciente sea consciente de lo que está sintiendo y luego pueda regularlo. Si no, de hecho, no se puede hacer ninguno de los módulos de DBT sin haber hecho mindfulness, y precisamente es tan importante mindfulness que se repite entre módulo y módulo. De la misma forma, en otras terapias también se incluye el mindfulness no solo para ayudar a los pacientes con respecto a la ansiedad, sino muchas veces en general en cuanto a la regulación de sus emociones, el estrés, entre otras. Bien, vamos a quedarnos aquí. Oficialmente se acabaron todas las clases, ustedes han terminado ya sus exposiciones, sus clases. Coméntenme, yo ya les he compartido todos los libros de TEC que yo tenía, ¿cierto? Sí, ya se los envié. Coméntenme si eso es así, creería que sí. Y bueno, entonces oficialmente, chicos, he dejado estos 10 minutitos un poco para poder despedirnos, poder escucharlos. Si alguien tiene algunas palabritas en función de que hoy es nuestra última sesión. Yo, como siempre, les digo a este grupo, y le he dicho a todos mis grupos anteriores, que siempre van a contar conmigo, que tienen en las diapositivas, ustedes tienen mi correo, muchos de ustedes tienen mi número también, tienen otros mi correo, y en cuanto a lo que yo los pueda ayudar, ya sea en cuanto a material, dudas, consultas desde la TREC o desde desde un poco de la consulta privada, pueden contar conmigo en función de compartir cada vez mi experiencia con ustedes, y seguramente conocer y aprender también de ustedes como yo lo he venido haciendo todo este año. Bien, chicos, entonces vamos a quedarnos aquí. No sé si alguien quiere decirnos algo para cerrar nuestra clase y nuestro año de formación. Pues agradecerte, Stephanie, por todo este año y por todo lo que nos has enseñado, y también agradecer a todos los compañeros, que nos vaya bien también, que es lo importante, que cada día aprendamos más, y de verdad, pues muchas gracias a todos por este tiempo. Ok, no, gracias a ti, Sharon. Yo me voy con el recuerdo de cada uno de ustedes, de sus prácticas, de sus vocecitas, de algunos de sus caritas, de otros al menos de sus voces, y bueno, y de cómo han ido progresando y se han ido junto conmigo, en mi caso reenamorándome, y en el caso de ustedes enamorándose y conociendo un poco de la TREC. Me da mucho gusto saber que todos ustedes ya lo están aplicando, ya sea en sus casos clínicos. Acuérdense que la TREC también la aplicamos con nosotros porque queremos vivir desde la TREC. Y nada, éxitos en su camino personal, profesional, chicos, que les vaya excelente. Y como saben, cualquier cosa, aquí estoy gustosa de poder seguir aportando un granito de arena en cuanto a la TREC para con ustedes. Nos quedamos aquí, chicos, ya que les vaya súper bien. Ya no les digo que nos vemos en la próxima clase, pero espero vernos en algún otro momento o saber de ustedes de manera profesional de cómo les está yendo. Que tengan un buen inicio de semana, chicos. No sé si Nancy quieres comentar algo. Milagros. Por ahí vi que abrieron su audio. No. Ahí estás. Hola, Nancy. Ay, no te logramos, no sé por qué no te podemos escuchar. O sea, tienes el audio abierto, pero no hay una salida de audio. Dale. Ay, muchas gracias, que les vaya súper bien, chicas. Éxitos a todos. Nada, cuídense mucho, nos vemos en alguna otra oportunidad. Éxitos.
Gracias. Chao. Gracias, Miss, por Chao. todo. Chao, compañeras. Un gusto conocerlas. Gracias, Miss. Chao, Muchas gracias. compañera. Chao Gracias, chicos, gracias. felicidades, Gracias, colegas. felicitaciones. Gracias, compañeros.